habíamos hecho hasta el ejercicio anterior, que era justamente este, les voy a mostrar ahora. Este es el ejercicio que habíamos visto. Y bueno, lo que vamos a hacer hoy día es pasar al siguiente, ¿no? Voy a pedir a alguien de los estudiantes que me ayude, por favor, a dar lectura. A ver, déjenme ver quiénes estamos. Eh, Fernanda Alanoca, buenas tardes. ¿Me ayudas, por favor, con la lectura del enunciado? Ah, no sé si están ahí, no están, ¿qué están haciendo? A ver, Joel, no, perdón. Gael Castro, buenas tardes. ¿Alguien más, por favor? Eduardo Aruquipa. Buenas tardes. Necesito que participen, por favor. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me puedes ayudar con la lectura del enunciado, por favor? Claro que sí. Un motociclista efectúa un movimiento circular muy peligroso, con un radio de 4 metros. ¿Cuál debe ser su velocidad mínima que debe tener para no caer? El coeficiente de fricción el coeficiente de fricción entre las llantas y la pista es de 0,5. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Vamos a empezar a resolver. Si se dan cuenta, miren el gráfico. A ver, vamos a hacer un análisis de este gráfico. Existe primero una esfera, ¿no? En el cual el motociclista no ha empezado a llegar ahí, ¿no? No ha empezado de la nada, sino ha empezado desde abajo. Pero ha llegado a un punto en que está como que en la línea del ecuador de esta esfera, es decir, al medio, en la parte de su radio, 4 metros. Si nosotros dibujaríamos esto, a ver, esto sería algo así. Si lo viéramos de costado, lo podríamos ver de esta forma. Déjenme copiarme esto. Si lo vemos de costado, veríamos algo así. Esta es una vista tridimensional, justamente la que está mostrando el ejercicio, pero hay una línea del ecuador, esta línea, en la cual el motociclista ha empezado a girar y al final se ha equilibrado, ¿no? Es decir, logra llegar a un equilibrio. ¿A qué corresponde este ejercicio? Si se dan cuenta, dice es movimiento circular, pero no solamente movimiento, sino dice calcular la velocidad mínima y nos da un coeficiente de rozamiento acá, 0,5. Cinético, obviamente, porque el motociclista está girando. Entonces, este ejercicio corresponde a dinámica circular. Muy bien. El motociclista en su giro logra llegar a un estado de equilibrio a determinada altura y voy a colocar al motociclista como si fuera un bloque, ¿ok? Para hacer el análisis, ¿no? El motociclista está girando en esta forma, en este sentido. Si lo vemos de un costado, es como si estuviese girando así, ¿no? Va, vuelve, va, vuelve. Eso es mirándolo de un costado. Pero vamos a analizar en este punto qué ocurre. Obviamente el motociclista no ha llegado ahí de por sí. O lo que nos dice el ejercicio, dice el motociclista efectúa un movimiento circular peligroso con un radio de 4. ¿Cuál debe ser su velocidad mínima para no caerse? Ahora, para llegar hasta este punto en que se equilibra y no se cae, obviamente ha tenido que empezar de acá, ¿no? No sé si han visto esos concursos justamente de estos motociclistas. A ver, déjenme ver. Los motociclistas empiezan a girar desde la parte de abajo y luego empiezan a llegar hasta la parte superior. A ver, déjenme buscar un video de esto. Hay bastante de eso por si acaso. A ver, veamos un video.
Creo que este. Ven en el video, la persona se va a entrar a la esfera con su motito y va a empezar a acelerar desde la parte inferior, ¿no? Desde abajo. Prende su moto y se va. Bueno, no se va, no va a ir a la esfera. Muy bien, ahí está. Se mete a la esfera, cierran la puerta, ajustan todo bien y desde la parte de abajo el motociclista empieza a acelerar. Primero acelera a nivel del suelo, ¿no? Muy bajito. Y luego empieza a acelerar para ganar altura y al final llega a la parte media de la esfera. Ese es el objetivo, ¿no? Van a cerrar la tapa, están jalando la tapa de la esfera, lo cierran, lo ajustan y listo. Ahí el motociclista va a empezar a girar y tiene que llegar a la parte del ecuador de la esfera, ¿no? Es decir, a la mitad. Y ese es el lugar donde se va a equilibrar. No sube de una, ¿no? Empieza a dar vueltas desde abajo y desde abajo empieza recién a subir hacia la parte del ecuador, ¿no? Y fíjense lo que ocurre, ¿no? Desde la parte de inferior empieza a acelerar hasta que llega hasta la parte media, ¿no? Incluso llega más arriba, ¿no? Si se dan cuenta, ha llegado más arriba. Muy bien. Bueno, es un experimento de este tipo, el cual está haciendo referencia justamente. Y en nuestro caso, el motociclista logra equilibrarse, ¿no? Hasta este punto. Hay un momento en que equilibra justamente su movimiento, es algo así. Si lo vemos de costado, lo veríamos algo así, digamos. Primero empieza a girar así, poco a poco, luego gira y va subiendo, aumenta su velocidad y empieza a llegar hasta este punto, ¿no? Este es el giro que tiene la moto. Muy bien. ¿Qué es lo que me está diciendo el ejercicio? El motociclista efectúa este movimiento circular con un radio de 4. Entonces vamos a empezar a colocar aquí sus datos. Dejen tomar dónde está la distancia. Esto, copio aquí. Y el radio de giro del motociclista es 4 metros, según lo que me está diciendo el planteamiento del ejercicio. Lo cual este radio, vale, bueno, voy a colocar radio minúscula, vale 4 metros. Muy bien. ¿Qué más me dice? ¿Cuál debe ser la velocidad mínima que debe tener para no caer? ¿Qué ocurre cuando se equilibra? En un punto de equilibrio, bueno, llega a tener un movimiento circular, logra tener una aceleración centrípeta dirigida hacia el centro, el eje de giro. Si esta es la esfera y el objeto gira, perdón, si el objeto o la motocicleta gira en este sentido, su eje de giro, ¿en qué dirección está? ¿En qué línea se hará? Su eje de giro va a ser esta línea, ¿no? Es decir, va a girar alrededor de esta línea el objeto, así, ¿no? Entonces, ese es el eje de giro, esta es su aceleración centrípeta, y bueno, el valor de la aceleración centrípeta no lo conocemos.
Este valor de aceleración centrípeta no lo conocemos. ¿Ok? ¿Qué más? Aparte de esto, me dice que a ver, dice cuál debe ser la velocidad mínima que debe tener el motociclista para no caer. Entonces, el coeficiente de fricción, hay un coeficiente de fricción. El coeficiente de fricción es igual a 0,5 entre las llantas y la pista. Por lo cual, cuando el objeto está acá, ¿qué fuerzas va a recibir? ¿No? Si se dan cuenta, la moto de por sí ya tiene su propio peso. He copiado esto de acá. Y decimos que la moto tiene su propio peso dirigido hacia abajo. Entonces, el peso va a ser igual a la masa de la moto, ya solamente así, masa por gravedad. A esto, como la motocicleta está viniendo en este sentido, es decir, se está moviendo así, tiene un apoyo, es decir, sus llantas están apoyándose en la esfera por dentro y la esfera reacciona. Vamos a colocar su reacción. Reacciona, es decir, la pared reacciona hacia la moto para sostenerla. Esta reacción es una reacción normal, es una normal, ¿no? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Si hacemos nuestro análisis, vean acá que el peso, este peso de la moto, hace que bueno, procura que la moto siempre se caiga. Es decir, la moto nunca quiere equilibrarse. Si dejamos la moto sin movimiento ahí como está, ¿qué va a ocurrir? Se va a caer al fondo, ¿no? Aquí, perdón. Este es mi bloque, se va a caer, ¿no? Pero debido a que está en movimiento circular, se puede mantener en este estado. Si fuera solamente por el peso, la moto se cae. Hay algo que lo sostiene, no es la normal. Es decir, si no hubiese normal, igual se cae. Aunque hay normal, igual se cae. El peso de la moto hace que caiga. Una fuerza que hace que no se caiga tiene que ser una fuerza que lo agarra hacia arriba, ¿no? Que lo agarra. Entonces, eso es el coeficiente de fricción. Este coeficiente de fricción ejerce justamente una fuerza de fricción que está dirigida hacia arriba. Es decir, lo dibujo aquí, y es la fricción que está provocando de que la moto no se caiga. De otra forma, la moto siempre quiere caerse, pero no, hay algo que lo agarra. Que lo agarra es esta fuerza de fricción de la moto. Como hay una sola fuerza de fricción, lo coloco solamente Fr. ¿Sí? Es una fuerza de fricción. Y bueno, la fuerza de fricción dentro de la esfera hace realmente que no caiga la moto. Si no hubiese esa fuerza de fricción, el motociclista no puede elevarse. Es decir, si dentro de la esfera, en vez de colocar una superficie que agarre a la moto, colocaríamos hielo, por ejemplo, ocurriría que el motociclista no pudiese subir ni un solo centímetro, porque el hielo es muy resbaladizo. Entonces, de esa forma, si se dan cuenta, hacemos que la moto se equilibre. ¿Qué fuerza más creen que haya? Ya tenemos la normal, que es la reacción de la esfera hacia la moto. Tenemos el peso de la moto y la fuerza de fricción que está relacionado al coeficiente de 0,5 que nos ha dado el ejercicio. ¿Qué más nos faltaría? ¿Creen que nos falta alguna fuerza? No. Bueno, la respuesta es que no hay más fuerzas, ¿no? Solamente tenemos la fricción. Pero aquí una de las fuerzas más importantes de este ejercicio es justamente esto, ¿no? La fuerza de fricción que permite que la moto se equilibre. ¿Qué es lo que sigue a continuación? ¿Qué es lo que seguiría? Tenemos que hacer nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿no?
Entonces vamos a dibujar aquí nuestro diagrama de cuerpo libre y vamos a decir diagrama, bueno, me voy a copiar todos estos, luego lo voy a editar, lo voy a eliminar y decimos diagrama de cuerpo libre de la moto. Muy bien. ¿Cuáles son las fuerzas? Empieza a colocar las fuerzas. Esto de hecho vale normal ahora. Aquí tenemos una aceleración centrípeta, ya no tenemos la aceleración A, es una centrípeta. ¿Qué más tenemos? Tenemos una fuerza de fricción dirigida ahora hacia arriba, es esta fuerza de fricción, traigo acá. Y bueno, esta fuerza de fricción no existe, esta tampoco, esta reacción no existe, ¿no? Entonces, ese sería mi diagrama de cuerpo libre para la moto. El peso dirigido hacia abajo, la normal, que es la reacción de la esfera hacia la moto, y la fricción que hace que la moto no se caiga. Dependiendo de este valor de fricción, podemos saber qué tan grande o qué tan bajo va a ser la velocidad que puede llegar el motociclista. Muy bien, realizamos nuestra sumatoria de fuerzas de acuerdo a lo que hemos estado haciendo antes. Hacemos sumatoria de fuerzas en el eje X y también sumatoria de fuerzas en el eje Y. Estos dos, ¿no? Hay un detalle importante acá. Para hacer la sumatoria de fuerzas, debo considerar que en este eje, el eje X, X, ¿no? Voy a colocar esto, es el eje X y también aquí el eje Y. Este es el eje Y. Muy bien. Para hacer yo mi sumatoria de fuerzas, bueno, esto no es peso, MA, ¿no? Esto solamente es peso. O sea, por gravedad, que es la masa de la moto, yo hago sumatoria de fuerzas en el eje X, pero esto es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Sí o sí existe una aceleración centrípeta, que es esta aceleración, bueno, esta en realidad, no esta, esta es la aceleración centrípeta dirigido hacia el eje de rotación, que sería este eje, ¿no? Muy bien. Entonces, acá la sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. Esta, ¿no? Y la sumatoria de fuerzas en el eje Y, como no hay aceleración, en el eje Y esto se va a igualar a cero. Entonces quedamos con estas dos ecuaciones. Muy bien. ¿Qué más hacemos ahora? Vamos a ver, nos vamos a copiar esto, el diagrama de cuerpo libre y la sumatoria de fuerzas. Vamos a venirnos acá. Y con esto vamos a desarrollar ambas sumatorias, ¿no? ¿Qué es lo que decimos ahí? Fíjense acá, en el diagrama de cuerpo libre, la dirección de la aceleración centrípeta es muy importante. Hay mucho cuidado, estimados estudiantes, cuidado que se confundan, colocan a este lado, colocan hacia abajo, colocan hacia arriba, no. Esta aceleración centrípeta siempre se dirige ¿hacia dónde? Hacia el eje de rotación. Entonces, ahí está, ¿no? Dirigida hacia el eje de rotación. Ya en mi diagrama de cuerpo libre, yo hago la sumatoria justamente de todo esto y voy a decir lo siguiente. Primero, por un lado, si hago la sumatoria de fuerzas en el eje Y, perdón, en el eje X, tengo primeramente la normal, que es la primera que me apoya. Entonces voy a empezar a desarrollar la sumatoria de fuerzas, solamente tendría la normal, y esta normal sería igual a la masa por aceleración centrípeta, directamente, ¿no? Ahí. Sería igual a masa por aceleración centrípeta. Muy bien, ¿hay alguna ecuación adicional que más tendríamos que hacer, no? La normal es esto. Para el caso del eje Y, lo único que igualo, como esto es igual a cero, existe la igualdad de que la fuerza de fricción va a ser igual al peso, por lo cual aquí decimos la fuerza de fricción
¿no? La fuerza de fricción es igual al peso, que sería masa por gravedad de la moto. Muy bien, ¿qué más? Si recordamos aquí la fuerza de fricción desarrollando esto, ¿a qué sería la fuerza de fricción? ¿Se acuerdan de esta ecuación de fricción? Lo hemos usado en el anterior ejercicio también. Es esto, ¿no? La fuerza de fricción también se escribe como mu por la normal. Copiamos eso acá y decimos que la fuerza de fricción va a ser igual a mu por la normal. Entonces sería esto acá. Eh, ¿Listo? Por favor, estimados estudiantes, si el tiempo se vence de esta sesión de Webex, se conectan al mismo link, por favor, ¿ya? Entonces, acá voy a reemplazar en vez de fricción, voy a colocar mu por la normal, porque sabemos que la ecuación genérica de esto es la fricción igual a mu por la normal. Reemplazamos esto en esta ecuación y tenemos la siguiente. La fuerza de fricción sería mu por la normal. Muy bien. ¿Cuáles son los datos que tengo en esta última ecuación? Normal es un dato. Voy a pintar en color verde. Masa y gravedad. A ver, datos. No me dice la masa por si acaso, pero puedo suponer que no me dice porque en algún lugar se debe simplificar. La masa aquí es una incógnita. Y la normal también es una incógnita. No sabemos cuánto es. El valor de la gravedad sé cuánto vale. ¿Cuál es la otra representación de la aceleración centrípeta? La ecuación dice, a ver, no sé si hemos usado aquí en el ejercicio de movimiento circular. Creo que sí. No, no lo hemos utilizado. Aquí. No, no, no lo hemos utilizado. Muy bien. Bueno, lo desarrollamos, ¿no? La aceleración centrípeta, en este caso, ¿a qué va a ser igual? La aceleración centrípeta tiene su propia ecuación. La ecuación de aceleración centrípeta dice lo siguiente. Vamos a colocar aquí. Y bueno, esto es recordando en realidad, ¿no? Porque, de hecho, esta ecuación lo hemos llevado y recordando la ecuación de la fórmula, decimos que la aceleración centrípeta es igual a, es igual a velocidad tangencial al cuadrado dividido entre el radio. Esa es mi ecuación. De hecho, la estoy recordando, ¿no? La aceleración centrípeta es igual a velocidad tangencial al cuadrado por el radio. Me copio esto y lo reemplazo en este punto, en esta ecuación. Es lo que voy a obtener en vez de aceleración centrípeta, perdón, en vez de aceleración centrípeta, voy a colocar su fórmula. Sería normal por masa por velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. Ahora, bueno, aquí esto es una incógnita, esto es una incógnita y la velocidad también es una incógnita, no la conocemos, ¿no? Entonces podemos reemplazar esta ecuación, le voy a llamar la ecuación número uno. La ecuación número uno la vamos a reemplazar en la ecuación número 2, ¿no? Y decimos lo siguiente. Reemplazamos uno en 2, ¿no? Ecuación uno en
2. ¿Qué obtenemos? En vez de normal, vamos a colocar todo esto. Entonces, lo que hago es copiar esta ecuación y en vez de normal, te voy a colocar todo esto, ¿no? Aquí, borro normal, coloco todo esto. Y muy bien. En esta última ecuación, lo que hemos obtenido es que las masas se simplifiquen, ¿no? Masa con masa se va a ir a cada lado. Déjenme buscar.